noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Hoy tenemos un programa muy especial porque nos dedicamos a varios temas que están inquietando a la población. Hoy día nos salió con una sorpresa el congresista Velázquez Quezquén. Al decir que ya no tienen una alianza estratégica con el fujimorismo, terminó reconociendo algo que venían negando durante 2 años, que existía esta componente, no, componente es una palabra fea, pero esta suerte de coordinación entre el APRA y el fujimorismo para sacar adelante muchas cosas que sacaron adelante, entre ellas, por ejemplo, cuando sacaron al señor Saavedra del Ministerio de Educación, cuando no le dieron la confianza al señor Zavala, cuando se votó por la ley Mulder. La lista es larguísima. El señor Velázquez Quezquén dijo, bueno, esto se terminó desde que decidimos no entrar en la última mesa directiva con ellos en el Congreso. Pero para hablar de este y otros temas está con nosotros Juan Carlos Valdivia, analista político. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros. Gracias. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto por tenerte de nuevo. Hacía tiempo no nos veíamos. Ha sido un gusto verte. Es un gusto tenerte acá. ¿Ah? Más jóvenes, ¿no? Bueno, empecemos con esta primera no es extraña, pero digamos confesión de parte que hace Javier Velázquez Quezquén. Lo dijo en la mañana en Ampliación de Noticias. Yo auspicié ir a la mesa directiva del Congreso el 2016-2017. Nosotros acordamos 3 años, pero yo fui el primero que planteé que el acuerdo se acabara en el segundo año. Por eso es que este tercer año ya no fuimos a la mesa. Nosotros fuimos los primeros en no ir a la mesa. Y hemos marcado diferencia. En el caso de Nostroza, yo que he estado en la subcomisión, voté a favor de que se le procesara cuando la bancada de Fuerza Popular no lo hizo. Mucho se dijo que, por ejemplo, la ley Mulder era una ley coordinada entre el APRA y el fujimorismo, que la presentaba Mauricio Mulder. Mucho se dijo que, por ejemplo, la defensa cerrada de Chávarri era por intereses de ambos grupos parlamentarios que necesitaban, de alguna manera, a Chávarri en su puesto para asegurar cierta forma de hacerse, de que se les haga justicia a sus líderes, a Keiko y a Alan García. En fin, ¿cómo tomamos esta declaración? Pero yo primero, claro, obviamente es, como dice el dicho, de aclaración de parte de relevo de prueba. Ya no hay nada que discutir, se discutió mucho. Lo que yo sí creo que no deberíamos cuestionar que los partidos se hagan alianzas, se pongan de acuerdo. Eso es lo que debería existir normalmente. En vez de tener 10 agrupaciones parlamentarias, deberíamos tener por lo menos 2, si van a mantenerse cada uno incluido, un par de alianzas o 3 alianzas que permitan tener cierta idea de qué cosa es lo que está sucediendo, tener números críticos de votación, que es lo que uno requiere para poder sacar adelante el Congreso. O sea, si no logras las mayorías, entonces no vas a sacar nada adelante. Con tu posición o el gobierno desde su posición, o sea, quien sea que tiene interés. Entonces creo que siempre no hay que desdeñar el hecho que los políticos se pongan de acuerdo, aunque a veces se pongan de acuerdo en contra de nuestra opción política. Pero así es, ¿no es cierto? O sea, así suele suceder. Entonces, cuando le toque a la otra opción política, se pondrán de acuerdo todos. Esto sucedió, no es recién. O sea, en el gobierno del APRA, en el gobierno de Alejandro Toledo hubo la alianza con Alfim, ¿no? Hicieron mayoría. En el gobierno de Alan García hizo mayorías alianzas con una serie de movimientos, los que se salieron de en los mismos fujimoristas, los que salieron del partido. No es lo mismo votar en conjunto que hacer una alianza, ¿no es cierto? Porque hay muchos... Por supuesto. Y eso me parece pertinente por lo que estás diciendo, Juan Carlos, porque los ejemplos que nos estás poniendo eran evidentes, o sea, se llevaba en una alianza explícita y expresa, ¿no? No ha sido pues el caso del APRA y el fujimorismo que han jugado a nosotros coincidimos, pero no somos alianza. Sí, claro. Y cuando en realidad sí estaban unidos, sí, claro. Y podrían, cuando uno no reconoce esa alianza, ahí uno se empieza a dudar para qué están tan unidos, ¿no? Sí, bueno, por estrategia política, para mejorar la comunicación, para parecer que de repente se suman cuando ya en realidad ya están sumados, ¿no? Entonces, a dar una idea de que están aglutinando respecto a proyectos, sino es que ya vienen todos juntos, ¿no? A ver, tienes una visión bastante positiva del tema. Quiero escuchar a Luis Solari a ver qué opinan. Bueno, la alianza mundial más famosa y que sirve para gobernar es la alianza de Merkel, ¿no? De la CDU con un partido afín, no 100%, pero sí, digamos, un 80% afín. Pero son alianzas explícitas. Acá el problema es, deja muy mal parado al APRA, porque el mensaje es, bueno, mientras me sirves, me alío contigo.
¿no? Ahora que con sus votos inclusive no hacen mayoría, sabes que ya no me sirve, ahora voy a ver cómo me muevo. Y esto habla pues de cuerpo entero de lo que es la política peruana, ¿no? O sea, no hay una relación, no hay una unión de tipo programático, menos de tipo ideológico. Así es. Es una unión simplemente, o sea, de interés común, ¿no? Y esto, lo cual, si uno dijera, bueno, oye, tampoco está mal porque los parlamentos, cada grupo parlamentario, cada partido representa a un grupo de interés social del país. Pero en este caso, sentido claro, de un parlamento, así es, ¿no? pero en este caso, la gravedad del tema es que hemos visto pues votaciones como estas de todas las leyes que has mencionado, Juan Carlos, que has mencionado tú, y de estos encubrimientos y acomodos, ¿no? Entonces, esa es la clase de política que la gente hoy día ya no rechaza. Odia, ¿no? Es uno dice, es una política de odio. Sí, pues, pero a esa clase de política que ustedes están haciendo, del contubernio, de la conveniencia, y a la final, ¿sabes qué? Ya no te necesito porque ya no somos mayoría. Ahora me voy con lo demás. Además, lo que dice Lucho, mira, permítanme. Sí, por favor. Me parece importante, ¿no? Porque hay una sensación de que, claro, el rato que el fujimorismo comienza a caer, comienza a dispersarse, todo el mundo se aleja. O sea, y decía, Salaverry también fue aprista, pues, ¿no? ¿No? O sea, el momento que cayó, todo el mundo ha comenzado a tomar distancia. Yo creo que eso todavía en política las cosas se mueven a veces de manera diferente de lo que uno prevé, ¿no? ¿Cierto? Entonces, todavía hacia adelante, ¿qué cosa puede suceder? En este momento esa es la situación. Ahora, ahí hay dos cosas que molestan de esta alianza, que creo que es lo que ha quedado en evidencia y lo que finalmente ha hecho que el fujimorismo pase de tener un 20 y tantos % de aprobación a un 4% de aprobación, más allá de que Keiko esté presa. Y es, no tiene nada de malo. Ahora, por ejemplo, se necesita que haya alianzas para sacar adelante proyectos, ¿no es cierto? Por supuesto, porque el fujimorismo tiene sus 50 y tantos parlamentarios y del otro lado tienen que sumar un montón de partecitas. El problema es, ¿para qué te juntaste? ¿No? Y al fujimorismo se le acusó de obstruccionismo y casi siempre consiguió los votos que necesitaba gracias al apoyo de la. Claro. Y no para cosas constructivas, precisamente. Ahora ¿no? Vamos a lo siguiente, ¿no es cierto? En décadas anteriores, o sea, nuestra Constitución tiene este sistema de mayorías y contrapesos por lo que sucedió en el gobierno de Belaúnde, donde el APRA con el oderismo se juntaron para hacer frente a para masacrar al Acción Populismo. Efectivamente. O sea que de masacre ya tenían más cristiana, ¿no es cierto? Y hoy día, en lugar de juntarse como tú planteas correctamente, que las alianzas tienen que ser con ideas, planes, explícitas y propositivas. Claro, ¿no? diciendo vamos a sacar estos proyectos adelante, nos juntamos, tenemos las mismas ideas. No, claro, tenían una sola idea, como en el gobierno de Belaúnde. Exactamente. ¿No es cierto? Cometieron el mismo error, ¿no? Así es. Bueno, y aquí hay dos variables adicionales, ¿no? Que hay que recordarlo siempre. Esos 73 congresistas de Fuerza Popular llegan con 24% del padrón. Más de los 73, 62 me parece, no eran del partido, no eran pues de Fuerza Popular, eran simplemente eran los huérfanos recogidos. Entonces, lo que estamos viendo, en medicina le llamamos la historia natural de la enfermedad, ¿no? Tú haces neumonía, entonces yo te tengo que decir, mira, dentro de vas a tener fiebre todavía 4 o 5 días, ¿no? Igual la tifoidea. Así que calma, no se desespere, señora. Entonces, esto es la historia natural de una organización que crece súbitamente por un inflón, una cañita por abajo que es la cifra repartidora, pero que a las finales, si no tiene amalgama ideológica, no tiene amalgama de principios, no tiene amalgama de objetivos centrales, obviamente viene uno y se pega al más grande, ¿no? La rémora se pega a la ballena y apenas la ballena queda enredada en las redes, se las pica, como decimos aquí, que es lo que estamos viendo. Entonces, esta es la historia natural de un proceso que se va a acelerar. No me voy a meter al último tema, ¿no? Ahora que regrese pues el príncipe a reclamar el trono, como en la película Aquaman, ¿no? Aquakenji. Está buenísima. Ahí es donde, y en realidad, nunca lo van a decir en público, pero varios apristas, durante esta convivencia tan extraña que hubo con el fujimorismo, reconocían que ellos estaban usando el fujimorismo para sus fines. Es decir, y en eso fueron mucho más hábiles los apristas, que han conseguido mucho más del fujimorismo que lo que ha conseguido el fujimorismo de ellos. Es una alianza porque en esos cinco son pues
Mulder, Velázquez y Jorge del Castillo son parlamentarios, ¿no es cierto? Son parlamentarios con experiencia, representan Y intereses. es una elección de política. Así es. Pero a estas alturas del siglo XXI es una elección de mala política. De mala política. Esa ya no es la política. Ok, nos vamos a casar ya porque esto sea abierto, nada de matrimonio secreto. Además, siempre Yo he tenido un matrimonio secreto, pero no en política. Pues no dar los detalles. No. O dar los detalles cuando quiera, ahora es abierto. Muy bien, bien por eso. Entonces a lo que asistimos es yo te diría, esta es la tragicomedia de la política peruana, ¿no? O sea, todo tapado, todo encubierto, sí hablé, no hablé, me reuní, no me reuní, recibí, no, jamás he recibido un centavo. Y después los colaboradores eficaces son pues como el vomitorium romano, ¿no? Entonces, una de las cosas más graciosas del día de hoy es que cuando le han preguntado a Tuino, ¿se acabó la alianza con el APRA? Tuino contesta, ¿qué alianza? Entonces, es como seguir negando lo evidente y eso ya se vuelve como tragicómico, digamos, pues, ¿no? ¿Cómo es? ¿Muerto antes que confeso? Algo así es la frase. Pero lo interesante del tema, que obviamente para abundar en la materia, es que precisamente, ya no había una alianza, pero era obvio que había un entendimiento. Y ahora han dicho ya, el entendimiento y la votación conjunta y los encuentros y las reuniones y las juntas de portavoces, era una alianza. Esa es la parte que la gente hoy día rechaza enérgicamente. O sea, hay dos cosas que quiere la gente. En todos los focus group están políticos de línea, o sea, no de zigzag, y que digan las cosas de frente. Lo que están haciendo. Y hay gente que ha aprendido en las viejas escuelas políticas esto del arte de lo posible, por ejemplo. ¿Quién puede seguir diciendo que la política es el arte de lo posible cuando estás diciendo que en la política yo chapo lo que puedo? Así ¿no? es. Y no es así. En relación al poder, hoy día la relación entre sociedad civil hoy día la relación entre Estado y sociedad civil en todas partes del mundo ha cambiado totalmente. Y los partidos y los políticos que no han cambiado junto con esa sociedad civil, simplemente han salido de la historia. Como en este momento vemos que para la elección del 2021, esta cuestión de la no reelección es literalmente como un aceite de ricino en la política peruana. Va a depurar todos los que se querían agarrar de las paredes del intestino no van a poder agarrarse porque es un aceite de ricino ultra potente. Y ahora lo que se viene para con el que no estoy de acuerdo, pero no estamos de acuerdo, pero ahí es la realidad y eso es lo que va a ocurrir, efectivamente. Eso es lo que tenemos, como decimos, ¿no? Como dicen los españoles, es lo que hay. Es lo que hay. Ahora hay un punto que me parece importante, Juan Carlos, que nos ayudes a reflexionar. ¿Qué se viene? Porque ya no votan juntos y hoy día Velázquez fue clarísimo en decir que Donaire ya no debe estar en el Parlamento y fue bastante flexible la posibilidad de que Kenji regrese, que es nuestro siguiente tema. Sí. Es decir, la alianza va a tener el fujimorismo pierde una fuerza importante. El problema es que viene perdiendo, ¿no es cierto? O sea, la salida de Donaire es un voto menos de un aliado, pero sobre todo el ingreso de un voto muy en contra del fujimorismo, como es Lucho Iberico, ¿no? Que es el accesitario. Así es, o sea, ¿no? se va a Donaire y entra uno más para el otro lado, digamos. Claro. Y que no es que está viniendo, ya está acá, ¿no? Ya está acá. Ya esperando. a mover está esperando, se está calentando al borde de la cancha. Claro. Pero entonces, ¿qué cosa es lo que van a tener que hacer ahora? Claro, el problema del fujimorismo es que es el apestado, ¿no es cierto? O sea, reconstruir es muy difícil, o sea, va a poder juntarse a veces con una bancada, otras veces con otra. ¿Qué cosa es lo que puede suceder hacia adelante? Es creo que no se sabe. Yo, por ejemplo, digo, si regresa Kenji puede, en una jugada estratégica, ponerse en la cabeza de todos los fujimoristas. Complicado, ¿no? Y juntar 65 votos. Eso es lo que dice, lo que estaba comentando Luis, que es Lucho, regresa el príncipe, ¿no? Sí, pues, el hijo del rey viene León a reclamar el trono, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo que va a pasar es otra vez la historia natural, ¿no? En esta clase de procesos de fragmentación necesaria, porque es esa fragmentación la que ha permitido la ilusión de un poder obtenido por una fórmula matemática, no por votos en las urnas, era un poder sin respaldo
respaldo de la tribuna real, ¿no? Entonces, cuando recién sucedió esto, yo hice una entrevista a Expreso, decía, por fin control político parlamentario. Entonces, esto era como la parábola de los talentos, ¿no? Le entregaron este poder, no lo han sabido manejar, no lo han sabido administrar, lo han administrado a la usanza de los 90, ¿no? El número y increíble, nada ¿no? más, ¿no? Qué increíble, O sea, ¿no? Entonces, sí, segunda oportunidad y Chao. nada. Entonces, ahora esta fragmentación, vamos a ver acá, es como el juego de las gotas de mercurio, ¿no? Que según como uno mueve el papel, se van a ir hundiendo. Entonces, la pregunta es, ¿Kenji tiene capacidad para hacer eso? Que su sola presencia probablemente haga que otros más que estaban ahí calladitos se muevan finalmente. Y esto va a llevar al Congreso, primero, a una forma de control político en la que el gobierno no va a tener tampoco mayoría, ¿no es cierto? No lo Entonces vamos a tiene tener un ahora, control político menos ogro, ¿no? Más como La Bella y la Bestia, va a ser ya convertido en príncipe, pero igual con control político y la obligación del gobierno de comenzar a hacer política, porque política es tú vas negociando con cada grupo parlamentario. O sea o armar alianzas, ¿no es cierto? O armar alianzas, así es, uno de los dos caminos. ¿No? Entonces, o sea, esta pelea, por ejemplo, entre los pepecausas y los de la bancada liberal. Que en realidad los pepecausas se están peleando solos. Bueno, pero hay, pues siempre ahí hay una discusión. ¿Quién es el engreído de Vizcarra? ¿Quién es P? ¿Quién es la otra P? ¿Quién es la K? Entonces eso es una tontería. O sea, deberían de ridículo. Establecerse un pacto, un acuerdo político y decir, esto es lo que vamos a hacer. Pero ahí hay gente con intereses muy raros, pues. En el Congreso el problema es que está lleno de gente con unos intereses rarísimos, ¿no? Claro, porque uno escucha hablar, no sé, al congresista Cheput, por ejemplo, y yo trato de entender qué quiere. ¿No? O sea, ¿qué quiere? No me queda claro, ¿quiere ser oficialista? ¿No quiere ser oficialista? ¿Quiere formar parte de la bancada B? ¿Con quién quiere? Lucho lo conoce bien, lo que quiere es obviamente Palacio. ¿Qué quiere Juan Cheput? Que me parece interesante cuando lo escucho hablar, tiene sus ideas, pero... Es un nuevo tema, pero no es tanto qué quiere. Yo creo que adentro del Parlamento, en diferentes grados, ninguno es almirante. Todos son marineros. Entonces, a la hora que viene la tormenta, nadie sabe qué hacer exactamente, ¿no? Kenji no va a ser almirante. Bueno, definitivamente yo no creo que políticamente él tenga tanta capacidad para agarrar la hoja con las gotas de mercurio y unirla. Dos opciones, no va a poder. La ilusa de que sea el jefe de la mayoría fujimorista y la otra es de que sea el jefe de los grupos que respaldan al gobierno. Esa es más ilusa. No, creo, ¿ah? No, pero ¿qué se va a poner sobre Guino Costa, sobre el mismo Cheput, sobre Arana? No hay forma. O sea, la competencia del otro lado es más pesada, ¿no? Porque... Como él ha dicho, ¿no? Hay deudas que honrar, ¿no? Así es. Entonces, esto es interesantísimo. Ahora, vamos a ver si él regresa o no regresa. Vamos a ver este juego contigo de las gotas de mercurio, que es a ver quién tiene la habilidad, pues puede ser que de repente él no la tiene, pero la tiene otro. Y aparece un nuevo liderazgo. Pero para eso tiene que regresar. Porque y ese cuando punto dice hay deudas que honrar, claro, con Kuczynski. Pero el que lo ha devuelto a su papá a la cárcel es el gobierno de Vizcarra. De acuerdo, pero si este Congreso lo vuelve a meter, lo regresa, porque acá hay un contexto interesante. Rosa Bartra nos decía el otro día que el reglamento no permite que regrese. Y hablábamos con Velázquez Quisquén en la mañana y le decíamos, claro, no permite que regrese si es que lo que se hizo bien. Pero si hay una expulsión fraudulenta... Si hay un acuerdo político de los que ahora son mayoría. Sí puede regresar. Porque además el argumento me parece válido. Lo votaron con pruebas que no eran... que no estaban bien, ¿no? Con pruebas que han sido manipuladas. Yo creo que más allá de eso, hay que precisar cuál es la sanción que tiene Kenji Fujimori. Kenji Fujimori fue suspendido. Si fue suspendido, el reglamento del Congreso dice que la pena máxima son 120 días. Pero a él le hicieron una suspensión hasta que se termine su juicio. Eso no existe en el reglamento del Congreso como sanción probable, salvo que se tratara de una acusación constitucional. Pero eso me parece que no se logró votar. No se logró, entonces, ahí hay una discusión, pero... El que gane la discusión... Y digamos, ¿no es cierto? O sea, los han sacado, porque las suspensiones son 120 días, pero los han sacado del Congreso y han traído su reemplazo.
¿no? Eso no sucede si no te desafueran. Eso no te desafueran. Entonces ahí hay una situación Entonces, si están complicada. desaforados, no regresan. Que como dice Lucho, que esto depende de un acuerdo político. Lo que pasa es que en el reglamento del Congreso antes no se podía traer a la persona, a menos que, pero ahora sí. Sí, y si pasa la suspensión y el que vino regresa, cobró sus meses y regresa el otro. Entonces, vuelvo a tomar porque en eso estamos de acuerdo, ¿no? Vuelvo a tomar el ejemplo de la película cuando Caucamán, para poder recuperar el trono, va y rescata el tridente de Poseidón. Kenji no va a tener nunca en sus manos el tridente de Poseidón. ¿No le da? O sea, no, él no va a poder políticamente, no, eso estamos de acuerdo, recuperar ese trono. Lo puede recuperar a la imagen porque su hermana está encarcelada, pero no porque tenga las condiciones para hacerlo. Él será el más votado. O porque el padre lo diga, ¿no? Claro, él será el más votado. El padre tiene él será el más votado porque la hermana no compitió con él. Pero habría que ver en una competencia para el Parlamento entre los dos. Yo creo que Keiko lo hubiera barrido definitivamente. Ahora, pero lo que les queda al fujimorismo como opción al 2021, definitivamente hay más esperanzas en Kenji que en Keiko, ¿no? Claro, a Keiko Keiko está anulada, ¿no? Por un juicio. Yo quiero decir la verdad, yo no lo conozco a Kenji. O sea, su vida pública no me hace... no me hace ver en él un líder capaz de enfrentar una campaña presidencial. No, porque además no fue capaz de manejar bien. Pero no lo conozco, o sea, de repente... Creo que a las pruebas nos remitimos, a las que tenemos, bueno, ¿no? Todavía pues falta que siga el abajato corriendo, ¿no? Sí, falta que siga, que se convierta en proceso el tema del pitufeo, todos estos congresistas colaboradores eficaces, todo eso va a ser un diluvio que realmente va a hacer que, por más que hagan y traten un rol muy, muy discreto en la elección del 2021, ¿no? Kenji se ha caracterizado por tener buenos asesores. El problema es que buenos asesores para hacer tweets, buenos asesores para hacer una imagen virtual, buenos asesores para generar estos como pantallazos. ¿Tenemos el último? Tenemos, ¿no, Catalina? Que ha estado gracioso. Alexei Toledo, ¿no? Sí, Alexei Toledo, sí. Ahí tenemos el tuit que puso Kenji Fujimori. Me encontré con el doctor Pérez Alvera por Santa Beatriz mientras estaba despachando. Le dije que soy su fan, pero mis frutas y mis huevos son tan buenos como el magnesol. O sea, Kenji siempre tiene esta estrategia, como que todo el mundo habla de él y él está muerto a risa en cualquier otro lugar. No es mala la estrategia. No es mala, porque todo el mundo se pelea por ver si él entra o no entra al Congreso. Pero el humor siempre es una mejor forma de conectar, sobre todo cuando no tienes ideas que proponer, ¿no es cierto? Entonces mejor nos reímos antes de pensar, Claudio. La risa de PPK. Ese era un ejemplo, ¿no? Ya, pero es una risa que nos trae malos recuerdos. Sí, pues, ¿no? pero era un ejemplo igual. Cuando no tienes argumentos, tú te vas por la ironía, por la burla, atacas al mensajero, por último, ¿no? O sea, ¿cómo te ríes de cualquier cosa? Claro, hacer esos tweets inteligentes, con humor, requiere cierto grado de inteligencia, ¿no? O sea, digamos... Una estrategia, por lo menos, ¿no? O sea, nada de lo que hace Kenji en este momento es gratuito. No se deja ver, no da cara a la prensa, pero es como cada cierto tiempo, aquí estoy. ¿No? Usa muy bien sus redes, ¿no? Entonces, en resumen, va a seguir el desmembramiento con o sin Kenji. Salaverry va a seguir una vez que termine su mandato libre en la cancha, y él ya estará pensando en el 2021 y comenzará a negociar con un montón de gente. Y este fraccionamiento que se origina en este poco respaldo popular electoral, más poca gente del partido a la hora de llegar, más 4 o 5% de aprobación, digamos, esto va al 2021 a un escenario bastante muy pobre. Muy pobre. Y este Congreso que hay ahora, a pesar de que está fragmentado, va a ser mucho mejor que el que hemos tenido hasta que Fuerza Popular perdió la mayoría, ¿no? Rosa Bertra se quejaba de lo difícil que había sido sacar la ley de la Junta Nacional de Justicia, porque había tenido que escuchar a todos y poner y sacar, y bienvenida al club, pues así es, cuando siempre uno no tiene mayoría, pues, siempre ha sido así, de eso se trata el Congreso, esa es la verdadera democracia, pues. Y claro, les molesta porque no están acostumbrados, bueno, pues habrá que acostumbrarse. Para eso existe el Parlamento. Así es. O sea, el Parlamento no existe. O sea, ellos solamente entendieron lo del balance de poderes. Entonces, tú tienes poder, yo tengo poder, a ver, vamos a ver quién es más fuerte. El Parlamento no existe
eso no se trata, ¿no? Así es. Eso No, Ahora, no es una pelea de votos. ahora han No es descubierto una que el pelea de votos. Parlamento no es para hacer mi plan de gobierno. Así es. Así es. Se hace el plan de gobierno del que gana y yo hago control político. Claro. Y creo que no sé si lo han entendido, pero lo cierto es que ya no pueden trabajar como estaban trabajando. Ahora, el punto siguiente es, que a mí me parece un elemento sumamente complicado, es Salaverry. Porque Salaverry nos cae bien, Salaverry nos parece que está haciendo lo correcto, pero por ejemplo, en el caso Kenji, quien hizo todo el montaje para que Kenji se fuera es él. Por supuesto. Y la paradoja es que a él le tocaría ver si Kenji regresa. Otro tema en el que Salaverry está involucrado y que creo que hay que mirarlo con lupa es en el despido de estas más de 100 personas con carnet fujimorista. Tenemos las declaraciones de Úrsula Letona, que como eso, evidente, no está de acuerdo con lo que hizo Salaverry. Dice, no entiendo las razones por las que el presidente Salaverry decidió prescindir de los servicios de estas personas, pero es importante no discriminar en función de partidos políticos. Esto podría ser una discriminación en negativo. A los trabajadores hay que evaluarlos por sus logros, metas y no por filiaciones políticas. Bueno, la pregunta que le podríamos hacer a la señora Letona y con justicia es si se les evaluó igual a la hora de contratarlos. Bueno, pero lo que le va a hacer Salaverry es exactamente lo que ella pide. Va a ser un concurso de mérito. Sí, O sea, es que se les evalúe. Pues. Pero lo que, como tú decías, Pati, estos señores, o sea, el partido que gana y que tiene estas maneras prepotentes, abusivas, usa el Estado para meter a su gente y llenar. Como ellos no tenían 19 ministerios y no tenían el Congreso, llenaron el Congreso. ¿No es cierto? Y aumentaron las plazas, hicieron todo. ¿Quiénes lo hicieron? Es la pregunta que hay que hacer. Entonces, se hizo durante el mandato de Luz Salgado, durante el mandato de Galarreta. ¿Y quiénes eran los voceros del fujimorismo, los jefes del fujimorismo? Ahí cuando eso Salaverry le pareció regio, digamos, en ese momento. Salaverry, por supuesto. Bueno, todo el mundo tiene derecho a enmendarse, pero eso creo que les está... Sí, pero mira, la verdad de las cosas, yo no niego que lo que está haciendo está bien. Bien, efectivamente. Pero no me deja de tener... O sea, por ejemplo, él está votando porque sabe quiénes son los que son fujimoristas. Porque Salaverry, al ser vocero, participaba de las reuniones del comité ejecutivo, donde se juntaba con 3 o 4 de esos que ha votado ahora. ¿No es cierto? Entonces, siendo correcto, no deja de tener un sabor a deslealtad, ¿no? Bueno, y además también tiene razones personales, ¿no? Porque según la información que hemos tenido hoy día de Perú 21, fuentes del Parlamento han afirmado que una de las jefas del presidente del Legislativo Salaverry intenta echar, fue la que filtró el adulterado informe de representación que el despacho de Salaverry presentó para justificar actividades. Probablemente, como ¿no? Quien ha filtrado la información a Perú 21 debe haber sido Salaverry, ¿no? No se puede gestionar con un equipo en contra. No se puede. Anécdota. Yo estaba ministro de Salud y le digo al viceministro, oye, tú has heredado un viceministerio de Fujimori. Y le digo, un viceministerio con 40 y tantas personas y el cuadro de asignación de personal dice 12, 13. Claro. Tienes que hacer eso. Y no hacían nada hasta que un día descubrimos un desabastecimiento de medicamentos. Y era que el expediente en el viceministerio estaba escondido en un cajón. Le dije, ya viste cómo tú tratas de trabajar con amistades, pero si sirven a otro, no puedes. Sí, pues no se puede. Entonces le dije, por favor, me tienes que devolver el cargo. Y me lo tuvo que devolver. Pero entonces, uno no puede ser presidente del Congreso con un equipo que todo el tiempo está escondiendo papeles, jalando cosas, cambiando las cosas, moviendo... No se puede. Pues. O sea, el presidente del Congreso tiene vicepresidentes que son para sustituirlo, que son arreglos políticos. No, los vicepresidentes del Congreso no tienen una función. Cada uno tiene una función dentro de la... Pero es una cosa, la administración del Congreso, es una cosa mínima, ¿no? A la final el presidente del Congreso tiene un poder omnímodo. Por supuesto, lo lleva a la Junta, etcétera. Y uno no puede trabajar con una pirámide laboral que está en contra y que lo está torpedeando todo el tiempo. No se puede. Y que ha sido elegida además Entonces él ha encontrado la solución más potable, que ¿sabes qué? Vamos a hacer un concurso de mérito y no me importa qué carnet tengan los que ganen. Tal vez sería importante, y tal vez es un trabajo que todos tenemos que hacer, y es ver cuántas de esas oficinas efectivamente sirven para algo. Sí, me disculparán, pero la oficina de participación, proyección y enlace en el ciudadano, con el ciudadano, estuve mirando en la web del Congreso, ni siquiera aparece en el organigrama, cuando por fin la encontré, tiene unos videos muy lindos
de cosas que hacen que nadie se entera, Sí. ¿no? Y ahí Son los estaban... que hacen extensión a la gente. A la gente que- Cuando van al Congreso, o cuando hacen Supuestamente- campañas de educación en colegios. Ya, es muy bonito, pero supuestamente si tú quieres dar tu opinión sobre un proyecto de ley, deberías pasar por esa oficina que nadie conoce, ni cómo llegar, ni dónde escribir, ni cómo llamar, es decir, es un cascarón, pues. Y de ahí salen muchos de los, digamos, empleados que después estaban, se encontraban haciendo proselitismo, o por ejemplo, es alucinante lo que dice Pro 21, porque tenías a personas como el señor Milton Miranda, ¿no es cierto?, a quien no se le ha renovado el contrato, que luego apareció burlando la seguridad del condominio donde vivía Alberto Fujimori, junto con una portátil de Fuerza Popular, cuando la Corte Suprema anuló el indulto. Bueno, Es pues decir, son gente de partido. Así es. O sea, por supuesto van a ir a apoyar a Keiko, van a ir a apoyar a Alberto. Y Son van a hacer son troles gente en son gente de el partido. Twitter, ¿no? O sea, eso a mí me parece que lo que está mal es que Bueno, se hay que- llene de gente el Estado Para- por cualquier razón. O sea, Para ser no sé, puristas- crear más puestos, crear para más puestos. ser puristas son gente de la organización. Así es. Estructura partidaria no, No, tiene, no existe. no tiene. Pero No hay era partido. gente que estaba en el Congreso Bueno, no hay para una- atender los hay intereses una- del Congreso. Hay una No, mira, el Congreso ha crecido así demasiado. como hay la transportadora de gas, la operadora. Sí, por supuesto, por supuesto. Es una Pero mira, lo que yo decía organización. es el Congreso tiene ahora 4.000 empleados. Es un ¿no? montón. Cada congresista en los 90 tenía un asesor, un asistente y una secretaria. Ahora tienen 7 personas, cada uno. ¿No es cierto? Entonces, claro. ¿Sabes tú- cuánto tienen los senadores españoles? Cero. Cero. Tiene un pool de secretaria y tú entras a su despacho. Son Y- 3 sillas, un Y sofacito, cuando el 2 otro día cuerpos y nada más. vino un congresista, no vamos a insistir en dar el nombre, pero iban a recibir a un funcionario para que les explicara, primero es recibir a la gente de CEDAPAL, ¿no? Para que les explicara qué había pasado. Y yo le decía, ya, ¿y cuál ha sido la investigación que ha hecho su equipo? ¿Cómo que investigación? O sea, tiene un grupo de asesores que no hace nada y ellos se van a sentar a escuchar la versión de CEDAPAL. Lo que pasa es que ¿no? todos los organismos internacionales le meten plata a los parlamentos para procesalismo y no para control político. Así es. Te voy a decir un ejemplo, Así pero es. así radical. ¿Por qué el caso del Lurigancho? ¿Por qué Defensa Civil está en el Ministerio de Defensa? Cuando es un tema multisectorial y el único ministro, aparte del presidente de la República, el único que tiene capacidad para llamar a un ministro y sentarlo y resondrarlo y darle órdenes, es el presidente del Consejo. Estaba en Defensa Civil, en manos de los civiles, en el Consejo de Ministros. Entonces, tú tienes que le soplan toda la pluma al ministro de Vivienda, una vez que pasa la cuestión, y no ata ni exacta, porque ese tema no es, no es unisectorial. Entonces, a ver, control político, que venga y se siente... ¿Por qué no está en su despacho Defensa Civil? ¿Qué hace en el Ministerio de Defensa? O sea, ¿qué sabe un general, por más voluntarioso que sea, del tema multisectorial del aparato público? No sabe nada. Es un excelente general, un excelente funcionario militar, pero nada más. Bueno, pero- Entonces, por ejemplo, este es uno de los temas, este es un mini desastre. Para la gente es un gran desastre. Ya tiene más de un mes y no está resuelto. Así ¿Qué es. significa eso? En cualquier país, Eso un par de sería una ministros ya demanda, se habrían pero ido a su por casa, supuesto, ¿no? por supuesto. ¿Dónde está el control político del Congreso? Y- No existe. Y repito, porque tenemos que cerrar este tema para recibir a nuestros siguientes invitados. No solo se trata de despedir gente, se trata de cerrar oficinas que se crearon simplemente para tener tu barra ahí que te hiciera, Bueno, ya- ¿no? y Que además, hicieran cosas que no se necesitan si, hacer. si ya ¿no? estamos en esto, o sea, reorganizar Así el Congreso. es. Por ejemplo, el tema fundamental del Congreso, como dice Lucho, el control político, es el presupuesto. Y en el presupuesto, lo que sabemos, Hubo, pues, el lo que sabemos es salchipapa, que ¿no? los El congresistas salchipapa, negocian para las obras, para poder meterse en la plaza, pero nadie dice la ejecución del día a día. Hoy día tú podrías tener en el Congreso un equipo de 3, 4 economistas con su computadora, chequeando qué cosa está pasando con en la ejecución presupuesto nacional. día. presupuesto Así al es. día. Ejecución al día. Así es. Y no, pues no. No, entonces Y tienen 3 asesores cada uno, ¿no? sí, hay que reordenar Eso el pasa Congreso. cuando tú quieres hacer tu plan de gobierno y no hacer control político. De acuerdo, hay muchísimo trabajo que hacer. El señor Salaverry ha tomado medidas, creo que interesantes, pero que no parezcan una venganza política, que efectivamente tengan la voluntad de Así es. cambiar algo que está funcionando mal. Y no se trata de votar gente porque tienen carné o no tienen carné, sino de cerrar oficinas que no sirven, redistribuir los recursos y hacer el Congreso algo más eficiente. Y que no esté haciendo algo alguien que no sabe cómo hacerlo. pues, Exactamente, y que efectivamente las cosas se hagan por concurso cuando se identifique que los puestos efectivamente se necesitan. Podría haber una lista larguísima,
pero vamos a dejarlo ahí para no meternos con el trabajo de nadie por el momento. Muchas gracias, señores. No, la verdad que un gusto conversar con ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa y regreso con dos abogados, Omar Chejade y Julio Rodríguez, para hablar de temas que tienen que ver con el derecho. Ya les contamos cuáles son.